Entonces, en ese momento, sobre la herida de Alemania, empieza a crearse una popularidad de las doctrinas del totalitarismo, ¿sí? Porque claro, esa Alemania es muy caótica, es un despelote, porque eso no hay de dónde cogerlo, ¿sí? Entonces la gente siente que el caos, hay pueblos que no pueden vivir en el caos, o sea, nosotros no tenemos problema con eso, pero hay pueblos que no pueden vivir en el caos, se ponen nerviosos, ¿sí? Nosotros ahí le hacemos, ¿sí? Entonces todos los días caminamos por la 26 y todo sin problema, pero hay gente que se pone nerviosa con el caos. Y cuando empiezan a ver esta Alemania derrumbándose y empiezan a ver una revolución obrera avanzando por toda Europa, porque es que esto va avanzando por Hungría, por Italia, por Alemania, ya triunfó en la Unión Soviética, entonces hay un miedo muy grande del proyecto socialista. Entonces va a haber un momento en que empiezan a tratar de buscar unas fuerzas de choque y empiezan a aplicar, a decir la mano dura. El tema con la mano dura es muy delicado, porque el tema con la mano dura siempre es en tercera persona. Usted nunca dice, oiga, yo la estoy montando mucho, a mí me deberían ahorcar porque estoy hartísima. No, usted dice, a él que lo ahorquen. Usted siempre propone la horca para el vecino, pues usted no quiere ser el voluntario. La mano dura se juega en tercera persona siempre. Y la mano dura llega, pero nadie le garantiza a usted que llegue para él y no para usted. Entonces, en un momento dado, la idea de un totalitarismo como una solución a la crisis económica de Alemania empieza a endulzarles el oído. Ustedes probablemente han oído hablar en la vida cotidiana cuando se va a planear un paseo de que esto de que todo el mundo opine al mismo tiempo es un despelote, ¿sí? Que eso más bien fulanito decida y todos nos plegamos. O sea, ¿por qué es tan sospechoso en la vida cotidiana que todos tengamos una opinión frente a algo? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué a todo el mundo le suena más que haya alguien que decida? ¿Sí? Entonces acá dice, no, esto todo el mundo hablando a la vez no se puede, que uno solo mande. Y eso parece organización, eso es más peligroso. Entonces resulta que empieza el tema totalitario. El invento es de Gabriel D'Annunzio en Italia, porque Italia se siente tumbada con el resultado de la Primera Guerra Mundial, porque le quitan los territorios de Fiume y Trieste, que quedarían en Yugoslavia, en la Dalmacia. Gabriel D'Annunzio se toma el Fiume, proclama un derecho italiano desde los tiempos romanos. Benito Mussolini llevará la teoría de Gabriel D'Annunzio a la práctica y sobre una Italia destrozada marchará en el Parlamento de Roma en la marcha de las camisas negras. Sí, todo esto hay que recordarlo porque a la gente le parece que eso es no, era la marcha de las camisas negras y van a entrar allá en 1922 y van a montar el fascismo. Y esa idea les suena a los alemanes, porque consideran que están haciendo orden en donde había despelote, ¿sí? Mussolini va a solucionar un tema que le costó 700 años de guerra a Italia, el tema entre el Vaticano y el Estado italiano. Dice, yo le doy su reconocimiento como Estado Vaticano, yo le doy todo su reconocimiento y no pasa nada, usted queda regio. Y a cambio de su pertenencia como un Estado independiente dentro de Italia y a cambio de funcionamiento como un Estado soberano, usted se calla la boca de lo que quiera que yo vaya a hacer, ¿ok? Y se callan la boca y se la callaron. Entonces, ese es uno de los temas más delicados que hay ahí, pero ¿por qué nunca dijeron nada frente al Holocausto? Porque había un pacto. Entonces resulta que la idea le suena a los alemanes. Ahora, ¿qué pasa aquí dentro de la democracia? Mussolini empieza su proyecto, que en un principio es ateo, pero cuando ve que le suena a los católicos, pues lo vuelve católico, no pasa nada, eso le hacemos. Mussolini empieza a crear una serie de cosas que son jornadas laborales de 8 horas, que eso es chéverísimo, y se va conquistando a los obreros. Mussolini empieza a conquistar sectores y sectores, empieza a darles derechos a las mujeres que antes no tenían. O sea, Mussolini seduce a una masa que empieza a ver en su proyecto que todo el mundo está incluido, ¿sí? Y empieza, pero la inclusión tiene un juramento de lealtad. Van a jurar por el Estado italiano
en el caso de Alemania, van a jurar por el partido nazi. Entonces todo el mundo empieza a jurar y empiezan las organizaciones juveniles. Los chiquiticos eran los hijos de la loba, ¿sí? Los otros eran los hijos de la valilla. Había organizaciones de preescolar, había organizaciones de primaria, había organizaciones de adolescentes y había organizaciones de adultos, de manera que todo el mundo pertenecía a un círculo del fascismo. Y luego ya era sospechoso que alguien no perteneciera a un círculo del fascismo. Entonces, toda la sociedad se va a ver seducida por la capacidad y la locuacidad de masas que además tenía Mussolini, la exaltación de la virilidad y el endulzarles el oído con haber sido el Imperio Romano y el querer volver a conquistar el Imperio Romano, que era ni más ni menos que todo el Mediterráneo, incluida África del Norte. Por eso se fueron a meter también a Etiopía. Entonces, resulta que la cosa le va, pues como esto es un imperio, un tema armado, porque con las armas es que van creando toda esa cantidad de empleo, el tema a Hitler le suena bastante bien. Esa vaina me gusta. Yo puedo armar un invento así, pero lo que pasa es que yo no tengo una herencia romana detrás tan poderosa, no me puedo remitir a Zeus ni a Julio César, pero yo la puedo montar, yo hago un ensamblaje y va a ser un remix entre todo lo que usted, pero esa vaina queda así, sí, el remix, ¿sí? Y esto va a coger por allá unas cosas, las más extravagantes de los antiguos iranios, que eran los arios, Aryan, era como se llamaba Irán, ¿sí? Y entonces va a coger el símbolo de los arios en la India, es un símbolo de colores, es una esvástica en el sentido opuesto a la esvástica nazi, es de colores y es un símbolo de la divinidad y es un símbolo de Shiva. ¿Sí? Y eso en la India es una profesión de fe y de espiritualidad. Este tipo la coge y la voltea. La esvástica hindú es el sol en movimiento y el tipo la voltea, le cambia de color y la vuelve símbolo de los arios como raza superior y se inventa qué película tan absolutamente tenaz. Y va y le cuenta a los alemanes que ellos están tan llevados del bulto, no porque la hayan embarrado, sino porque son superiores y el mundo no quiere reconocer su superioridad y les da un sentido de exaltación chauvinista a un pueblo que cree tanto en la idea de Estado, que es un Estado recién formado, porque hace muy poco se han formado, y lo seduce, desconoce el Tratado de Versalles, quiere decir que no le va a pagar la deuda al resto de Europa. Al no pagarle la deuda al resto de Europa, esa plata entra para Alemania. Además porque la idea era que Alemania pagaba la reconstrucción, lo cual era un despropósito, pero en el caso de que así fuera, Estados Unidos le iba a dar el billete a Alemania para pagar la reconstrucción, pero Estados Unidos entra en el crack del 29, entonces no puede cumplir eso. Y si Estados Unidos no puede dar el billete a Alemania y Europa acaba de salir de la guerra, no hay billete para nadie. Entonces todo se cae, todo ese edificio económicamente se cae. Desde el punto de vista de la democracia, Hitler hace una cosa que es absolutamente peligrosa. La Constitución de Weimar y la Constitución que tenían desde antes, que era una Constitución bastante amplia en términos de derechos, tiene 2 o 3 estados de excepción. El tipo se monta en los estados de excepción. Reforma la Constitución a partir de los estados de excepción y sobre los estados de excepción monta el partido para reemplazar el Estado. Por eso es que los alemanes no dejan que esa Constitución se la toquen hoy día bajo ninguna circunstancia y nadie puede jurar por nada distinto de la Constitución, porque Hitler logró hacerle una trampa. O sea, el que modifica artículos, el que se monta sobre estados de excepción, el que le busca el quite a la Constitución para sacar de las entrañas de la Constitución el autoritarismo, ahí hay que cuidar la Constitución, eso hay que cuidarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer Hitler. Cuando acordamos, estamos jurando ese nombre del partido nazi, ¿sí? Entonces, esto se va a llevar a un régimen de partido único. Y el régimen de partido único va a coger también, va a agrupar a todos los pelados en clubes y en pertenencias, y todo el mundo va a pertenecer y cada uno va a tener una asignación. Las mujeres tienen que procrear hijos para el nazismo
y van a tener que tener muchos hijos porque se necesitan muchos soldados para Alemania. Entonces su función es esa, entonces va a haber una cantidad de prebendas para eso y va a haber, todas las teorías raciales están basadas en la cantidad de hijos que pueda tener una mujer, empiezan a prohibir los matrimonios interraciales, pero además hay otro problema, y es que el tema de la humanidad que tiene la mala costumbre de identificar culpables y con eso sentirse menos, que los males son menos si hay a quien culpar. Entonces, Alemania no va a culpar a Francia, que fue la que la despedazó, sino a la comunidad judía internacional, a los judíos, ¿sí? Pero ahí sí, como dicen, métase con uno de su tamaño, vaya y dígale a los franceses que por qué le hicieron eso, pero no, se meten sobre la minoría judía y les arman una cantidad de películas. Hay un sentimiento antisemita en Europa sin el cual no es explicable el nazismo. Entonces, el problema es que ellos eran judíos cuando el resto del mundo era cristiano en la Edad Media. Ellos no reconocían en Jesús al Mesías. A ellos se les acusa de haberlo entregado en el proceso frente a los romanos. Ellos tenían, en la época de la peste, ellos tienen hábitos higiénicos importantes, saludables. Y en Europa dormían todos, el chivo, la tía, el marrano, el perro. Entonces llegaba una fiebre cualquiera y se llevaba a todo el mundo. Los judíos no. Entonces, como eran menos proclives a la peste, era porque ellos la habían traído, entonces los quemaban vivos. En la Ilustración decían, como ciudadanos todos, como judíos nada. Y entonces ellos decían, pero muy berraco, porque es que yo no puedo dejar de ser judío porque si no, eso es lo que yo soy. Entonces no van clasificando y finalmente ese sentimiento antisemita que se ha alimentado durante 2000 años, Hitler lo va a convertir en una consigna. Y empieza por los chistes. Los chistes son muy peligrosos porque en realidad cimentan los prejuicios y hacen que la gente se acostumbre a oír cosas horribles y descalificadoras sobre diferentes comunidades humanas. Eso no tiene nada de divertido. Entonces empiezan a montar todo esto y empiezan y hacen sentir que la persecución de los judíos salva a Alemania y el resto de Europa los va entregando y se va formando una cosa que cuando Europa se da cuenta de eso se le vuelve un karma absolutamente terrible. Pero entonces ahí empiezan a aparecer cosas, jamones empiezan a aparecer sobre las mesas, empieza a haber plata, empieza a haber empleo. Hitler no paga la deuda, entonces la deuda, la plata entra, reactiva todo el ejército que estaba prohibido por Versalles. Y eso genera muchísimo empleo en términos de botas, de uniformes, de carpas, de todo eso. Entonces hay trabajo para todo el mundo, pues para los alemanes, hay jamón encima de las mesas y vuelve a haber vino a la hora de la cena. Cuando llega el milagro y empieza a ver el jamón en las mesas, a nadie se le ocurre preguntar cuál es el costo de ese jamón. Por ahí se oyen gritos allá afuera, pero nada que uno diga, ¿sí? A nadie se le ocurre preguntar de dónde viene el bienestar, ni cuál es el costo que tiene una vez que empieza a sonreírle la fortuna encima de la mesa a usted. Porque el autoritarismo da imagen de orden, da imagen de fuerza, da imagen de eficiencia y de organización. Porque la democracia es caótica. Entonces eso es mucho más fácil que uno solo mande, aunque todos callen, ¿sí? Entonces, esta idea se desprestigia totalmente y el régimen soviético tampoco era democrático, porque tiene un partido único también, ¿sí? Un partido único que terminó suplantando un pueblo, como dijo Rosa, pero Rosa hace rato está tirada en una chamba, ¿sí? Y la que perdió fueron todos ellos. Entonces, porque además la muerte de los espartaquistas determina que sea el fascismo y no el socialismo, el proyecto que vaya a triunfar en Europa. Es tan importante eso por eso. Entonces se desprestigia completamente la democracia, a todo el mundo le parece despelotada, es mucho más difícil de ejercer porque requiere unas instituciones que hay que alimentar, que dejarse seducir por un discurso que todo el mundo quiere oír. Entonces la película para la Alemania vuelta a nada se llama El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, que hay que verla en doble con Shrek, porque uno sale mal de esa vaina, ¿sí? Entonces hay que verla en doble con Shrek. Inmediatamente, es grave, es muy grave, ¿sí? Entonces, resulta que esto se va montando y cuando el mundo ve
una guerra mundial con 50 millones de muertos, y cuando el mundo ve el holocausto y ve la bomba atómica, se devuelve y dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Pero qué hicimos? ¿Por qué todo salió tan terriblemente mal? Pero tan terriblemente mal, ¿qué hicimos? Surge una tendencia filosófica en Alemania única y exclusivamente dedicada a preguntarse ese tema, que es la teoría crítica de la sociedad. No más, es Adorno, Horkheimer, todo el mundo preguntando qué fue lo que pasó y estudiando el germen del autoritarismo y el por qué a todo el mundo le parece tan sensacional obedecer, ¿sí? Entonces, en ese momento se ponen a preguntárselo y a preguntárselo y a preguntárselo y dicen, bueno, ¿cuál es el problema de Alemania? Que esta Alemania no era para todos, esta Alemania era para unos. Entonces, la próxima Alemania que vamos a hacer tiene que ser para todos. Los alemanes van a desarrollar una cantidad de redes de democracia que hoy día tienen a nivel zonal, a nivel del barrio, a nivel de la cuadra, a nivel de la esquina, a nivel de la cocina, a nivel del baño, para conjurar el germen del autoritarismo que tanto les asusta, ¿sí? Si ustedes recuerdan la película de La Ola, ahí dicen, no, pero si esto estaba chévere, podíamos arreglarlo. Dijo, no, este tipo de errores no se pueden arreglar. O sea, usted al totalitarismo no lo puede maquillar. No lo puede poner bonito. El totalitarismo no tiene maquillajes, ¿sí? Entonces usted no lo puede hacer totalitarito, no. Porque no hay totalitarito como uno no puede estar un poquito preñado. No, el totalitarismo es. Y esa vaina es, ¿sí? Entonces resulta que empiezan a pensar, dicen, bueno, vamos a hacer una cantidad de democracia aquí, de manera que conjuremos como a los malos espíritus ese germen que nos recorre, porque nos habita. Y entonces por eso es que la democracia alemana ellos tratan de que sea muy sólida, porque le tienen mucho miedo a lo que puede pasar cuando no lo es. Entonces dicen, bueno, aquí se rompieron todas las reglas del juego. En la Segunda Guerra Mundial nos tiramos todo lo que habíamos llamado civilización. Eso se llama el suicidio de la razón. Y por eso hay un montón de intelectuales como Stefan Zweig y otro poco de gente que se van a matar cuando viene la guerra porque dicen todo lo aquello por lo que hemos peleado se hundió aquí. Esto no, mejor dicho, esto es tan grave que yo no quiero ni me imagino cómo va a acabar esta vaina. Por eso se van a matar muchos intelectuales en esa época. Entonces se ponen a pensar y dicen, bueno, ¿qué fue lo que pisoteamos? Todo. Pero ¿qué fue lo primero que pisoteamos? Los derechos. El derecho del otro, la opinión del otro. O sea, hubo quema de libros, persecuciones a los artistas, las obras fueron quemadas con todo y artistas. Entonces empezaron a mirar muy específicamente qué fue lo que destruyeron y dijeron, destruimos todo lo que llamamos civilización. Y no podemos salir a la calle a decir que nosotros somos la civilización y el resto del mundo es la barbarie, porque la barbarie de la cual hemos hecho gala es absolutamente, nos desautoriza para decir que nosotros somos la civilización. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no nos vuelva a ocurrir? Vamos a crear un cuerpo que se llama la Sociedad de las Naciones y vamos a crear una serie de leyes universales, y es ahí cuando los derechos humanos se vuelven universales y arrancan el carácter vinculante, ¿sí? Todo el mundo está obligado a cumplirlos una vez que lo suscriba, para que se reconozca como un valor universal y no sea un tema de cada estado manejarlo como mejor lo tenga.